Bienvenidos a Ahora Yo Sé, el primer podcast legal en Guatemala. Y hoy, como siempre, traemos un tema de interés y vamos a hablar de la extorsión. Y ojo, mucho ojo, porque si tú no quieres ser víctima de extorsión, debes quedarte a ver este capítulo para informarte mejor. Aparte, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que cuando nosotros subamos un video, tú puedas verlo en el instante. Y obviamente, como siempre, nosotros traemos a especialistas en la materia para hablar de este tipo de temas. Y hoy no es la excepción. Hoy estamos al 100. En el set estamos al 100 porque tenemos un súper invitado. Hoy con nosotros está el abogado al 100. Y con nosotros el licenciado Carlos de León. Es un gusto tenerte acá, Milik. Gracias por estar acá. Gracias, Lee, gracias por la invitación y sobre todo por darle a la gente esa cajita de herramientas jurídicas donde les podemos dar a conocer sus derechos y sus obligaciones y también poderles dar un enfoque jurídico en el acontecer nacional. Excelente, Milik. Y obviamente vamos a hablar de la extorsión. ¿Le podrías explicar a la gente qué es la extorsión y cómo se manifiesta aquí en Guatemala? Concretamente, la extorsión es un flagelo que lamentablemente lo tenemos en Guatemala y que nos afecta a nivel nacional. Y consiste en que una persona se le es requerido dinero a cambio de no sufrir algún daño físico o material, tanto él como su familia, y a cambio de este dinero, pues las pandillas o el crimen organizado reciben o perciben algún beneficio económico. Es un cáncer, dicen muchos por ahí, ¿verdad? Que afecta al final al comerciante y a las empresas grandes, ¿verdad, Amelie? Sí, definitivamente es un cáncer, como te decía, un flagelo que lo sufrimos en Guatemala y afecta empresarialmente tanto a empresarios grandes como a pequeños emprendedores. Esto, como te lo digo, una persona puede tener todo el deseo de querer poner un negocio, poner algún tipo de circunstancia que le genere dinero y lamentablemente llegan estas pandillas o estas organizaciones y para poder dejarlo trabajar le cae la famosa extorsión y no es más que le pidan un dinero constante, ya sea semanal o mensualmente, para poder dejarlo trabajar a cambio de que no sufra algún daño, inclusive amenazas en contra de la vida. Según tu criterio, ¿qué tan frecuente es la extorsión aquí en nuestro país? Bueno, los índices, según las estadísticas, es muy frecuente. Hay focos de una gran cantidad de extorsiones, un índice en los diferentes municipios del departamento de Guatemala y consecuentemente también dentro de Guatemala. Yo he escuchado, Lick, a lo largo de este tema de extorsión, que existen los extorsionistas reales y existen unos extorsionistas que le denominan el Ministerio Público e imitadores. ¿Cómo sucede esto? Sí, en efecto, nosotros tenemos el conocimiento a través de los diferentes procesos que hemos llevado en los órganos jurisdiccionales, que las extorsiones reales vienen de las pandillas, los que nosotros ya conocemos coloquialmente como las maras. Y ellos cuando realizan una extorsión efectivamente llevan a cabo cualquier tipo de amenaza. Sin embargo, aprovechándose de esa circunstancia y el temor que ha generado dentro de la misma población, se han creado organizaciones criminales, los cuales imitan el tipo de la forma que funcionan las maras o los grupos reales de extorsión. Y ellos lo que hacen concretamente es llamar, amenazar, intimidar, solicitar la extorsión, pero no tienen la capacidad ni de gente para poder realizar a cabo las amenazas, ni tampoco tienen la capacidad de poder realizar o crear un daño real. Únicamente en base al temor obtienen el dinero de la extorsión. Un ejemplo que nos podrías dar de una víctima guatemalteca, ¿cómo puede identificar si es un extorsionista real o un imitador? Realmente es un poco difícil poder realizar o que una persona a la cual está siendo extorsionada pueda identificar si es una pandilla real o es un imitador. Lo que le podemos decir a la población es que al momento de que sufran algún tipo de llamada, algún tipo de amenaza o que en su negocio llegue una persona a dejar un teléfono y le diga aquí te vamos a estar llamando
y nos vamos a comunicar con tu persona. En ese momento es importante la denuncia. Son las autoridades, tanto la Policía Nacional Civil como el Ministerio Público, como un ente investigador, el que puede determinar si efectivamente es real o se tratan de los imitadores. Hablando siempre del mismo tema, ¿cuáles son las razones principales por lo cual existe este delito de extorsión en Guatemala y es masivo? Definitivamente el problema principal es la falta de seguridad, la falta de acción de las autoridades para poder acabar con este flagelo. Vemos lamentablemente cómo en la actualidad muchas de las denuncias de las cuales se presentan ante las autoridades correspondientes, por alguna razón se quedan sin investigar, se quedan en circunstancias en donde Ministerio Público no llega a concretar y dar con el paradero de las personas. Tenemos un gran problema donde es la comunicación que tienen muchas veces las personas que se encuentran detenidas y tienen uso de aparatos celulares y no existe un enfoque real y acabar con este flagelo. Es decir, quitarle la comunicación a quienes ya las autoridades tienen el conocimiento, que son los cabecillas para desarrollar este tipo de circunstancias, y el temor también muchas veces de la población que no denuncia. Y mucho ojo, porque también aquí es importante recalcar que nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que le voy a decir ahorita, la cuenta, no prestar la cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchos prestacuentas que al final son sindicados de extorsión. ¿Y cómo pasa esto, Lick? Hemos visto bastante este tema de prestacuentas, que una persona viene y le dicen, mira, préstame tu cuenta que mi conocido me va a pagar un dinero y yo no tengo cuenta. Y les depositan 5,000. Y cuando el Ministerio Público hace la banda, pues ahí van los prestacuentas. ¿Cómo sucede esto? Fíjate, Lee, que aquí hay una circunstancia bastante importante y creo que has dado en un tema de mayor relevancia en esta situación y responde un poco a la pregunta que me hacías anteriormente, ¿por qué no se acaba con el flagelo de la extorsión? Y es que muchas veces a través de la investigación es muy difícil dar con el paradero de las personas que efectivamente están requiriendo el pago de una extorsión, porque utilizan a terceras personas que muchas veces no tienen el conocimiento que a su cuenta les va a caer un dinero producto de una extorsión. Te doy un ejemplo y para que la gente pueda tener una mejor idea de lo que estoy diciendo. Una persona puede venir y decirle a alguien que le va a requerir un producto de internet y que va a comprar un producto por internet. Viene la persona y proporciona su número de cuenta para que le compren el producto. La persona lo está vendiendo de buena fe, pero no tiene el conocimiento que la persona que le va a depositar es una víctima de extorsión. Entonces, consecuentemente, cuando él le cae el depósito, pues él ya tiene el dinero en su cuenta y hace la entrega del producto. Y este producto puede ser desde algo sencillo por internet hasta un vehículo, pero el dinero que llegó a su cuenta es producto de una extorsión. Sin embargo, él hizo una cuenta de buena fe, una venta de buena fe. Y la justicia lo que hace es que cuando existe la denuncia por parte de la víctima, van a ir a investigar a la cuenta que se depositó el dinero. Excelente, Lick. Y a mí me gustaría saber cómo es que los extorsionistas utilizan tácticas para intimidar a su víctima. ¿De qué forma lo hacen? Es una circunstancia personal. Ellos hacen algún tema de inteligencia, hacen algún tema de investigación, averiguan quién es la persona, a qué se dedica, dónde tiene el negocio y después de haber hecho este montaje, pues directamente llegan muchas veces a dejar un aparato telefónico y ahí a través del mismo es donde le empiezan a llamar, lo empiezan a amenazar, ya le dicen cuáles son sus movimientos, a qué hora llega, a qué hora sale, quiénes son sus familiares, si tiene hijos, si no tiene hijos, y simplemente con una información muy básica es suficiente para que cualquier persona entre en temor y pueda acceder a hacer el pago de una extorsión. Como te lo decía, hay extorsiones diarias, hay extorsiones semanales, mensuales, y eso es una cadena que se va llevando en nuestra actualidad. Que hasta bono 14 he escuchado que piden, ¿verdad? Sí, esto es una cuestión que ya se ha salido de control. Piden bono 14, piden aguinaldo en ciertas circunstancias donde
pueda existir alguna complicación, piden el aumento también. Si sube la gasolina, aumentan ellos también el costo de la extorsión y es una cadena que hasta el momento se ha vuelto inquebrantable. ¿Y crees que las redes sociales también influyen mucho al ya las personas dar mucha información, subir mucha información, dónde se ubican, números de teléfono, a ser extorsionados? Por supuesto, de la pregunta que me realizabas con respecto a los extorsionadores que son imitadores, ellos muchas veces utilizan la información de las redes sociales de las personas, porque como te lo dije, ellos no tienen una estructura tan amplia, ellos no cuentan con el personal o con la gente para poder realizar el seguimiento a una persona, pero les es muy fácil a través de las redes sociales ubicar a una persona y con la simple información que una persona suba una foto en un cumpleaños, quiénes son sus hijos, quiénes son sus familiares, quién es la esposa o el esposo, ahí ellos con esa información les basta para poder realizar algún tipo de intimidación y que consecuentemente la persona que es víctima de este flagelo o del delito de extorsión, pues pueda caer en las garras de estas personas. Que no le reclame la esposa, ¿y por qué no sube fotos con ella o con la familia? Es simplemente seguridad, Seguridad. pero a veces no comprenden ese punto porque realmente uno expone a la familia en su totalidad, ubicaciones, nombres, dónde estudian, y obviamente cuando el extorsionista le llama, a usted le va a decir el nombre de su hijo, dónde estudia, a qué hora sale, a qué horas entra a la casa, y ahí psicológicamente ellos juegan con tu mente, ¿verdad, Lick? Definitivamente eso es lo más preocupante, que cuando una persona con 2 o 3 cosas que te mencionen, que acaba de ser tu cumpleaños, que te tengo vigilada, que hace 2 meses cumplió tu hijo, porque realmente las redes sociales fueron creadas para eso, para poder exponer ciertas condiciones personales y de vida, pero sin darnos cuenta, también podemos proporcionar información susceptible a personas que pueden hacer un mal uso de eso. Y creo que en Guatemala, en la actualidad, debemos de cuidar mucho ese enfoque y sobre todo el tema de las redes sociales, cuál es la información que proporcionamos, porque ahí mismo nosotros le estamos dando pauta a las personas que se dedican a extorsionar a que nosotros podamos ser las siguientes víctimas. Muchas personas, por ejemplo, cuando van a hacer un emprendimiento, si ven en el nombre de Dios, pongo en tus manos este proyecto, iniciamos con buen pie, vamos con todo, porque es una satisfacción personal y lo Claro. quieren compartir como tal, pero ojo, puede existir esta organización, esta estructura que al ver este tipo de información inmediatamente puedan caer en su negocio. Dijiste una palabra muy importante, estructura. ¿Qué papel juegan las pandillas y el crimen organizado en la extorsión? El principal, el más importante. Nosotros tenemos el 100% de procesos que cuando existe una investigación por parte del Ministerio Público por el delito de extorsión, quienes están atrás de este delito son las pandillas, lo que te decía que coloquialmente conocemos como maras. Son estas estructuras criminales las que se dedican a realizar este tipo de delitos. ¿Y cómo identifican a sus víctimas, los extorsionistas? En principio, ellos tienen rangos. Esos rangos consecuentemente se los distribuyen. También dentro de esos mismos rangos tienen focalizado el tema por territorio. Entonces, demos el ejemplo en Villanueva. Hay quienes ya tienen controlado y focalizado el tema de Villanueva. Y cualquier negocio o cualquier persona que pueda poner un emprendimiento, pues quienes ya controlan ese territorio, inmediatamente cobran a cada uno de los negocios. Excelente. O sea que, según tu criterio, los extorsionistas operan, no son los mismos que operan en el departamento de Guatemala a los que operan en otro departamento. Definitivamente como Mara, sí, como Mm. grupo criminal, pero ellos están organizados por sectores. Entonces, digamos, quienes controlan el barrio, así le denominan en algunas ocasiones, de Villanueva, no son los mismos los que están en Misco. Aunque pertenezcan a la misma pandilla, tienen diferentes rangos, diferentes líderes y están a cargo de diferentes personas. Aunque pertenezcan a la misma organización, se lo dividen por sectores. Y a pesar de que vemos que hay juzgados específicamente para temas de extorsión y obviamente una fiscalía, ¿consideras que sí ha bajado la extorsión en Guatemala de aquí, qué te digo yo, a unos 2, 3 años? No, ¿O ha no, subido? no ha bajado. Yo creo que lejos de eso ha subido.
existe, como bien lo decís, el juzgado de extorsiones. Ujú. Este juzgado conoce única y exclusivamente todos aquellos delitos que se refieren a la extorsión, pero lejos de disminuir, ha incrementado. Y principalmente porque hay muchas personas que están siendo procesadas penalmente por el delito de extorsión única y exclusivamente porque a su cuenta ha llegado dinero de extorsión. Y en una gran cantidad, te podría decir un 90%, son personas que no sabían que el depósito que llegó a sus cuentas era producto de un acto ilícito. Por ahí escuché una campaña, hasta yo hice un video, el que presta su cuenta puede ir preso sin darse cuenta. ¿Qué consejo le podrías dar a la población para que tome conciencia y no preste la cuenta? Definitivamente yo creo que eso es algo de lo más importante de esta plática que podemos tener y del consejo al que nos estamos enfocando. No preste su cuenta, ni porque sea un amigo, un vecino, un hermano, un hijo, la novia, el Mm. novio, porque pueda que usted sepa que la persona que le está prestando la cuenta es una persona que no está metido en nada ilícito. Sin embargo, no sabemos quién le está depositando. Y ese quién le está depositando es donde existe la probabilidad que si es producto de una extorsión, consecuentemente quien va a responder ante la justicia va a ser usted por haberle prestado la cuenta. En los casos de extorsión que has tenido, ¿más mujeres o hombres? Creo que son más mujeres. Las personas que les han dado, en todo caso, un depósito han sido más mujeres. Y aquí recalco el tema de los emprendimientos. Muchas mujeres de las que han recibido a su cuenta producto de una extorsión o de extorsiones es por venta de productos en línea, algún tipo de ropa, maquillaje, mercadería y demás. Y creo que estas estructuras criminales se aprovechan de la necesidad que tenemos los guatemaltecos de generar de forma lícita algún tipo de ingreso para llevar el sustento a nuestros hogares y es muy fácil que por querer hacer una venta y no dejarla ir y dejar de percibir ese ingreso económico, pues proporcione un número de cuentas sin saber a quién se lo está dando. Y aquí hay dos tipos de víctima, ¿verdad? Porque considero yo de que pasa a ser víctima el que es extorsionado, obviamente, y cuando una persona presta su cuenta, pues es indicado, pero a la vez es víctima porque queda con ese trauma de ya no hacer ninguna transacción, de ya no, incluso yo he escuchado gente que ya no quiere ni usar cuentas bancarias. ¿Qué consideras, mi amigo, que el daño es más psicológico o económico después de una extorsión, ya bien sea siendo uno víctima o uno sindicado por prestar la cuenta? El desgaste es mutuo, tanto económico como un desgaste psicológico y por supuesto que un desgaste procesal. Cabe resaltar que cualquier persona que está siendo procesada, por más que se pretenda argumentar ante un órgano jurisdiccional o en este caso ante un juez la forma o el por qué el dinero llegó a su cuenta con el simple hecho de haber dispuesto de ese dinero, es decir, que sacó el dinero y que lo utilizó, con eso concreta su participación dentro del delito. Y creo que aquí existe un vacío legal. Y existe un vacío legal porque no se puede determinar o establecer que esta persona es parte de la estructura, ya sea que fue quien solicitó el dinero, quien llamó o quien exigió que se le depositara en su cuenta. Sin embargo, por haber realizado esa acción sin la cual no se hubiera podido cometer el delito, que es que a su cuenta cayó un dinero, él lo retira y se utiliza ese dinero, ya se puede concretar su participación y poder encuadrarlo en la autoría. De 10 casos de extorsión, ¿a cuántos casos consideras que sí les dan medida? O como coloquialmente establecemos, fianza. De 10, ¿cuántos crees que sí les da? Bueno, el delito de extorsión no tiene prohibición dentro de nuestro ordenamiento legal para gozar de una medida sustitutiva. Dicho esto, cualquier persona que pueda desvanecer los peligros procesales, que es el peligro de fuga y el peligro de obstaculización de la verdad, y que no es una persona que se pretenda o que se crea que se va a escapar y que va a enfrentar un proceso penal, puede ser beneficiada con esta medida sustitutiva o lo que coloquialmente conocemos como fianza. Yo dentro de los procesos que he llevado
y muy personalmente te lo digo, he conseguido 9 de cada 10 casos que se goza de esa medida sustitutiva. ¿Es objetivo los criterios judiciales con este tema o consideras que sí, no hay, son muy drásticos en ocasiones? Yo creo que existe objetividad. Siempre hay que buscar el debido proceso. Y media vez la ley permita que una persona pueda gozar de medida sustitutiva porque el delito por el cual está siendo procesado o quedó ligado a proceso penal no tiene prohibición dentro de nuestro ordenamiento legal, consecuentemente, si cumple con las garantías procesales que te acabo de mencionar, pues es por bien que un juez pueda otorgar estas medidas. ¿Qué medidas debería de tomar el guatemalteco para evitar una extorsión o ser extorsionado? Definitivamente la responsabilidad es de las autoridades, la responsabilidad es del gobierno, la responsabilidad es del Ministerio Público. Nos podemos dar cuenta en países vecinos que han acabado con flagelos muchísimo más grandes que el que tiene Guatemala actualmente, pero creo que falta esa voluntad por parte de las autoridades para arrancar el problema de raíz. Porque actualmente lo que estamos haciendo o lo que están haciendo las autoridades es que a través de la investigación están procesando a las personas a quien les cae un depósito y van a procesar a media Guatemala. Yo como abogado, si alguien me contrata mis servicios y me dice, Lick, le voy a depositar, por supuesto, yo extiendo mi factura, dejo una constancia de quién me está depositando y por qué me está depositando. Pero si yo retiro el dinero, como te decía, y lo utilizo, ya me haría partícipe del delito de extorsión. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Entonces yo creo que lo más importante es que las autoridades acaben con el problema de raíz. Si no, como te digo, van a procesar a toda Guatemala y el problema nunca se va a acabar. Y en muchas ocasiones la extorsión viene de las cárceles, ¿verdad, Meli? En su gran mayoría, como te decía, las estructuras criminales se organizan y muchas veces los líderes se encuentran detenidos, pero tienen ciertas facilidades, ciertas prebendas, tienen comunicación, tienen celular. Comunicación, ¿verdad? Tienen comunicación, es primordial. Con la comunicación que ellos comunicación. tengan, ellos tienen que ver el tema de cortar la comunicación y que en teoría hay bloqueadores de señal, pero es mentira, eso no funciona. Yo te lo digo que visito los centros preventivos para ir a ver muchas veces a mis clientes y afuera del centro preventivo mi teléfono tiene toda la señal, porque como no se puede ingresar celulares cuando yo salgo, llevo mi carro, pues ahí tengo las llamadas, los mensajes y puedo utilizar el teléfono sin ningún problema. Entonces creo que para erradicar el problema de raíz debe de existir una voluntad por parte de las autoridades. Fundamental. Pero algunos consejitos que pudiera tomar el guatemalteco para evitar ser víctima de extorsión, porque el problema está, el problema lo tenemos. Entonces, nos gustaría a todos que el gobierno tomara decisiones drásticas, como el gobierno de El Salvador, ¿verdad? Que él dijo 80,000 personas detenidas y acabó con el flagelo de la extorsión y las pandillas y así lo hizo. Nos gustaría. Pero algunos consejitos ahí para las personas. El primero y el más importante es que cuiden su información. Eso creo que en cualquier instancia, no solo por el tema de extorsión, sino también el tema de secuestros o algún otro flagelo que pueda existir de forma personal, cuidar la información que usted comparte. Segundo, cuando usted necesite algún tipo de orientación como tal, abóquese a un experto de su confianza. Yo creo que muchas veces lo que no tenemos los guatemaltecos es esa condición de informarnos, de poder saber que alguien nos puede tender la mano y eso nos va a ayudar a poder tomar mejores decisiones. Otra situación muy importante es que cuando usted tenga el más mínimo conocimiento de una extorsión, denuncie. La denuncia es muy importante. Esa cultura de denuncia muchas veces la perdemos por temor o porque las personas que la están extorsionando le dicen, si usted denuncia, me voy a enterar y le va a ir peor. Y ese temor evita que haya más víctimas que puedan presentar sus denuncias. Entonces yo creo que por ahí va enfocado principalmente el hábito de la denuncia para que las autoridades puedan hacer lo que en derecho corresponde. Y en la extorsión, todos estamos ahí sí que sensibles a que nos puedan extorsionar. Yo tengo un ejemplo y obviamente no vamos a decir nombres de una amiga que trabaja en el estado
y me estaba contando que le llamaron, pero escuche bien usted, le llaman y le dicen el nombre, pero le preguntan si hablan con ella. Desde ahí uno tiene que identificar que esa persona, si a usted la están llamando, obviamente tiene su número. ¿Y qué tal? Hablo con el Icariel. Pero si pregunta, mire, disculpe, hablo con el Icariel, entonces ahí ya debe de dudar uno. Porque obviamente, así como usted, si no se dedica a prestar servicios, ¿para qué le van a estar preguntando su nombre? Entonces, el primero. El segundo, cuando le manden mensajes, hola, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Obviamente, si la persona sabe a dónde está hablando, le tiene que decir su nombre. Y las redes sociales, considero yo, eso le agregaría, Lick, las redes sociales que obviamente yo creo que ese es el primordial, porque todo lo publican a la familia, publican número, ahora da la opción Facebook, Instagram, TikTok, para uno poder colocar su número, pero si uno no se dedica a vender servicios o algún producto, que obviamente hay que tener teléfonos aparte para poder publicarlos, no lo debe de hacer. Hay que tomarse esas medidas drásticas para que usted no sea víctima de extorsión. Lick, ¿nos podrías ayudar con un esquemita? Y ¿cómo se da el tema de la extorsión? Cuando a mí me extorsionan, yo voy y realizo una denuncia. ¿Qué procesos se llevan? ¿Qué etapas se llevan para que la gente vaya conociendo y que obviamente el que no ha sido extorsionado sepa que aquí en Guatemala también tiene la opción de poder denunciar y que sí se cumple con el tema de la denuncia y la investigación? Claro, toda investigación o persecución penal inicia a través de una flagrancia de delito o una denuncia. Esta denuncia, como bien ya lo decía Lick, una persona al momento de recibir una llamada o que una persona le está exigiendo algún monto dinerario a cambio de no perjudicarlo, lo primero que debe de hacer es ir e iniciar y presentar su denuncia. Cuando presenta la denuncia al Ministerio Público, la recepciona y empieza la investigación. Esta investigación se hace acompañar tanto de los investigadores del Ministerio Público como investigadores de la Policía Nacional Civil y darle seguimiento a todas y cada una de las circunstancias. He estado en muchos procesos legales en donde, para que la gente lo entienda, han tendido una trampa, ¿sí? Donde hacen algún operativo en donde hay agentes encubiertos de la Policía Nacional Civil, donde una persona les dice que efectivamente le van a pagar el dinero producto de la extorsión y simulan un paquete de dinero. Cuando la persona llega a recogerlo y lo tiene en la mano, inmediatamente llegan los agentes captores y ya los han procesado. En este tipo de delitos, pues ha existido la flagrancia y las personas que capturan son efectivamente las personas que están llegando a recoger lo que le denominan mandados. Así le denominan en el tema de la extorsión estos grupos criminales. Entonces existen varias modalidades, varias formas de hacer efectiva esa extorsión, que puede ir desde un depósito a una persona que no sabe, pueden mandar ellos a sus cobradores o inclusive le pueden decir a la víctima que lo vaya a dejar a determinados lugares. Y ahí utilizan mucho a nuestros jóvenes, ¿verdad, Lick? Con los mandados que estableces. ¿Podrías indicarle o explicarle a la gente cómo se da eso? ¿Para qué? Para que el que es padre de familia tome la precaución y esté vigilando al hijo, más si usted vive en una zona roja, ¿verdad? Claro, se han aprovechado mucho del tema de la inimputabilidad, que quiere decir que todas las personas que son menores de edad no pueden responder a una responsabilidad legal porque todavía no está sujeto a ese tipo de procesos. Entonces, muchas veces utilizan a menores de edad, personas de 14, 13, 14, 15, 16 años, para que vayan a recoger los mandados. Entonces, todos los padres de familia deben de tomar en consideración que deben de estar muy atentos con sus hijos y que si en determinado momento ven algo sospechoso, definitivamente la primera acción que se debe de hacer es llamarle la atención y si no también ponerlo de conocimiento a las autoridades respectivas. ¿Por qué? Porque al ser un menor de edad, la PGN está en la obligación de resguardar cualquier situación en la que este menor pueda estar corriendo riesgos. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces estos menores son amenazados o amedrentados por las mismas pandillas, donde dicen que si
para poder captarlos, para poder integrarlos a sus organizaciones, que si no son parte de, les van a hacer daño a ellos o a su familia. Y es una de las formas en que captan a esta población juvenil, y nosotros como padres de familia, los padres de familia, tienen que estar muy atentos a esto. Importante la denuncia, ¿verdad, Lick? Definitivamente la cultura de denuncia es algo que se debe de fomentar, se debe de cultivar y se debe de cosechar en nuestro país. En cualquier situación que usted tenga la sospecha de la probabilidad de la comisión de un acto delictivo, o que exista ese pensamiento que puede estar algo dentro de la ilegalidad, inmediatamente hay que ponerlo en conocimiento de las autoridades respectivas, que es el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. ¿Y qué sucede si entre la banda de los extorsionistas hay menores? ¿A quién le recae la pena ahí? Actualmente existe un proceso para adolescentes en conflicto con la ley penal, que a pesar que tienen esa inimputabilidad, hay procesos en la actualidad donde ellos sí son de determinada forma responsables de alguna acción que pudieron cometer. Que ahora ya se ven mujeres, ya se ven menores de todas edades, ¿verdad? Sindicados Sí, por este delito. al final de cuentas creo que el Estado tuvo que resguardar o regular de alguna manera que, a pesar de que los menores son inimputables y no pueden ser sometidos a un proceso penal como una persona que es mayor de edad, sí existen procedimientos de adolescentes en conflicto con la ley penal y que llevan un proceso muy parecido al de una persona adulta. Usted que está viendo, menor de edad, mujer, tenga mucho cuidado porque se puede involucrar a un delito de extorsión. ¿Y cómo se puede involucrar? Medio participando, prestando la cuenta, haciendo los mandaditos, o de cualquier manera lo van a sindicar y al final será procesado. Entonces es importante que usted sepa esto. Recuérdese que estos espacios es para eso, para que ustedes se informen y eviten caer en este tipo de delitos. ¿Qué consideras que la ley guatemalteca se encuentra, como decís, al 100 o le falta un poquito? ¿Tiene que ser más drástica la pena o qué consideras que se pudiera hacer para erradicar este delito? El proceso penal guatemalteco es uno de los más perfectos que existen a nivel de Latinoamérica. El proceso penal guatemalteco regula y resguarda el debido proceso, la presunción de inocencia y todas aquellas garantías constitucionales inherentes a las personas. Existen dos situaciones que yo veo importantes. La primera, que existe mucho retardo judicial, y esto es por diferentes circunstancias, desde una carga laboral de los juzgados hasta una mala interpretación de algunos jueces para desarrollar ciertos procedimientos. Pero lo más importante, yo creo que en vez de estar procesando a todas aquellas personas que pueden haber tenido alguna participación en el delito de extorsión, ya sea como autores o como cómplices, lo más importante es erradicar el problema de raíz. Es cierto, desde la raíz, ¿verdad? Porque ahí sí que se sindica a cualquier participante, pero realmente el actor intelectual y el que controla toda la extorsión, ese sigue extorsionando. Y escuchábamos nosotros hace un tiempo de parte del Ministerio Público que establecían ellos que ellos conocían los números de donde las personas llamaban. Pero uno se pregunta, utilizando la lógica, ¿y por qué no bloquean esos números? ¿Y por qué no les quitan al final esos números? Porque obviamente pudieran hacerlo por medio de un juez, solicitar el bloqueo de esos números, o consideras que no se puede dar esto. Por supuesto, todo en el tema de investigación, el Ministerio Público está en la facultad de poder requerir cualquier autorización judicial, desde bloquear el número telefónico hasta poder determinar en dónde se encuentra ese número telefónico, quién está utilizando en ese momento ese aparato telefónico para poder dar con el responsable. ¿Sabes por qué, Lick? Porque se procesan en Guatemala actualmente a dos personas por delito de extorsión. Puede que estas personas vayan y cumplan una pena de prisión, pero mientras el Estado está procesando a dos, los extorsionistas ya están captando a otros 5 integrantes más.
Y entonces se vuelve en una avalancha, en una bola de nieve, que día con día el, el tema de extorsión, en vez de disminuir, aumenta grandemente. Excelente, Lick. Me gustaría que dieras tus conclusiones y si quieres dar algunos consejitos para la población guatemalteca, este es el momento porque también la gente te quiere conocer y tienen dudas porque cuando dijimos que venías acá, tienen ciertas dudas de cómo se dio el abogado al 100, cómo se te da la idea de hacer contenido en TikTok y informar a la población. Empecemos con tus conclusiones. Muchísimas gracias, Lick. La conclusión más importante que usted debe de saber es que para no verse involucrado en un proceso penal y usted pueda pagar alguna pena por el delito de extorsión, es que no preste su cuenta. Yo creo que es lo más importante porque actualmente hay más personas que por prestar su cuenta son procesadas por el delito de extorsión que personas extorsionadas. Porque un ejemplo es, digamos, los camiones de basura. Los camiones de basura pagan una extorsión semanal. Es una víctima, pero esa víctima semanalmente hace depósitos a una cuenta diferente. En un mes realizó el depósito a 4 cuentas. Por eso te decía, hay más víctimas de ser procesadas penalmente por el delito de extorsión por prestar su cuenta que aquellos que están pagando la misma extorsión, que al final de cuentas también son víctimas. Entonces, dentro de las conclusiones más importantes es para que usted no sea procesado, no preste su cuenta. Otra circunstancia para que usted tome en consideración que si en determinado momento usted está siendo extorsionado, presente su denuncia ante las autoridades correspondientes. Muchas gracias, te agradecemos bastante por estos consejos. Y ahora pasemos a la etapa de conocerte. ¿De dónde se te da la idea del abogado al 100? ¿Y cómo es que inicias a hacer contenido en TikTok? Y obviamente pues salís en un programa de televisión también dando información, porque veo que tu fin es informar a la población, ¿verdad? Claro, déjame contarte, Lick, que mis inicios son en el año 2004 en la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde tengo una carrera estudiantil bastante activa, principalmente para poder devolver de alguna manera al pueblo de Guatemala, quienes estaba sufragando mis estudios. Fui rey feo universitario 2006-2007. En el año 2010 fue secretario de la Asociación de Estudiantes Universitarios AEU. Ahí empieza un interés social, ahí empieza algún sentimiento por querer hacer cosas buenas por el país. Empecé a tener algún tipo de activismo social, cualquier injusticia que nosotros veíamos dentro del actuar de los gobiernos, pues nosotros presentábamos acciones legales, acciones constitucionales, pues mi carrera era derecho. Consecuentemente me graduó en la Universidad de San Carlos de Guatemala y ese interés siguió. Ya como abogado y desde el punto de vista profesional, quise seguir haciendo esa circunstancia de poder darle a la población algo bueno, poder actuar en contra de las injusticias y aparecen las redes sociales, que creo que después de que nos encerraron en el año 2020 se aperturó mucho el tema de las redes sociales y ahí me nace el interés de poder utilizar ese espacio para seguir haciendo lo que me gusta, que es luchar por la justicia. Y de ahí viene ese dicho donde yo hago cada video informativo que siempre que exista una discrepancia entre la justicia y el derecho, hay que defender la justicia. Pero excelente, fíjate que te reconocen mucho por esa frase y por la frase del abogado al 100, que aquí en Guatemala, ¿cómo estás? Al 100. Al 100. Sí, fíjate que aquí hubo una cuestión bastante importante. ¿Y por qué resulta el 100? Porque dentro de la actividad que te comentaba de la Universidad de San Carlos de Guatemala, yo fui sindicado del harinazo de Roxana Valdetti. Entonces, cuando surge todo el proceso del harinazo y demás, y logramos concretar ese proceso, porque decían que yo había mandado a las patojas a tirarle harina a Roxana Valdetti, y agarraron a 2 compañeros más, y se llevó a cabo todo el proceso. Cuando todos los compañeros o amigos o conocidos sabían que yo estaba en ese proceso y que después
de toda la circunstancia terminó, entonces me decían, ahora sí, ya sos el abogado al 100, ya sos abogado al 100, Ah, porque ya independientemente que yo, cuando tuve todo el proceso, ya tenía mis privados, mi tesis y demás, pues por el mismo proceso no tenía esa posibilidad de desarrollarme, pues estábamos en un proceso como tal. Pero ya al haberlo concretado, pues ya estábamos al 100. Y de ahí viene el abogado al 100. y ahí se quedó el abogado Y al ahí se 100. quedó el abogado al 100. Excelente, Lick. Eso de Rey Feo no mucha gente lo conoce. No mucha gente lo conoce, lo tengo un poco escondido, Lick, Ah, por muchas nos diste cosas. la exclusiva, Sí, te entonces. di la exclusiva. Fíjate que lo tengo un poco escondido por diferentes razones. Una, la Universidad de San Carlos se ha caracterizado por defender los intereses del pueblo de Guatemala y la huelga de Dolores era esa oportunidad donde lo hacía. El estudiante dejó de tener esa chispa y dejó de tener ese interés social para defender los intereses de Guatemala. Y dos, en el proceso que te mencionaba, toda esa estructura huelguera, yo me di cuenta que estaba plegada a los intereses personales y económicos, porque no defendieron una causa justa, ni su postura fue defender los intereses del pueblo, sino que se plegaron a los gobiernos de turno. Entonces, por eso el personaje de Rey Feo me llamaba Boquerón primero. Ese personaje lo llevo en el alma, lo llevo en el corazón, lo amo y lo amaré por siempre, pero ya no es activo dentro de mis prioridades actualmente. Muy bien. Y algo muy importante que debe saber usted, acá el Lick hace contenido en TikTok y yo también, y muchos hacen contenidos en TikTok, pero ninguno remunerado, porque a veces la gente piensa que a nosotros nos pagan algo por dar esta información. El fin de nosotros es de que usted se entere, que usted tome sus precauciones y no cometa ciertas cuestiones que están a nivel nacional, se podría decir, ¿verdad, Meli? Claro, definitivamente nosotros lo hacemos para devolverle al pueblo que ha pagado nuestros estudios, devolverle a la gente que confía en nosotros y cambiar también un poco la imagen del abogado, porque toda la gente a nivel nacional creo que tiene la imagen del abogado de alguien mafioso, de alguien corrupto, Hasta de chistes hay, alguien, hasta ¿verdad? chistes hay, de alguien que es muy serio, de Ajá. alguien que no le importa los sentimientos de las personas, y no, creo que nosotros le damos, en tu caso y en el mío, un tinte diferente, un tinte jovial, un tinte de alegría, un tinte de estar abiertos a la gente que te puede ver en un video y luego te encuentra en un centro comercial y te pueda estrechar la mano, te pueda hacer una pregunta, te pueda consultar alguna duda jurídica inclusive, y tú inclusive sin esperar que te esté pagando en ese momento, se la puedes resolver de forma rápida, intercambian números y le puedes ayudar. Muy bien, Lick. Y no me quiero ir sin tocar este tema que te vimos ahí en las redes sociales y muchos dicen, ay, que se meten a rodeos. Así le denominan rodeos. Pero vimos ahí un tema del CUI y NIT. Si nos pudieras dar acá tu opinión, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que sucedió ahí con el CUI, el NIT, que la SAT, que aquí, que allá, que la desinformación? Contanos un poquito de eso para Claro, ir cerrando. yo creo que lo primero que hay que tomar en consideración y lo más importante es que por parte del gobierno y por parte de la SAT existió una falta y una carencia de planificación, información y capacitación para la población en general. Antes de implementar un cambio, hay que planificarlo, hay que informarle a la gente y hay que capacitarla para que no surjan este tipo de situaciones. Y situaciones que ellos se están metiendo a problemas sociales de algo que no ni siquiera es responsabilidad de ellos. ¿Por qué? Porque la unificación de el CUI, que es el Código Único de Identificación, con el NIT, no es algo de este gobierno. Es algo que fue creado en el año 2005 en la ley del RENAP, en donde en su artículo 61 establece que el CUI se va a utilizar para identificar a una persona ante todas las entidades del Estado. Es decir, que desde esa fecha, porque ese artículo fue, ese artículo fue reformado en el año 2010, en una reforma que estuvo en el 2010, y se le daba como límite a diciembre de 2016 a todas las entidades
para que identificaran a una persona con el CUI. Esto quiere decir que la SAT desde el año 2016 debió de haber identificado a todas las personas tributariamente con el Código Único de Identificación. ¿Qué es lo que pasa? En la actualidad se hace esa reforma al Código Tributario y se lanza a las personas sin tener el conocimiento, como te digo, y la información para poder hacerlo. Y existen muchos temores en donde la SAT va a tener acceso a nuestros datos susceptibles a nuestros datos, donde la SAT va a tener acceso a nuestras cuentas bancarias, en donde todos vamos a tener que pagar impuestos, y no es cierto. Esta modificación y esta reforma al Código Tributario no implica que la SAT vaya a tener acceso a todo este tipo de información. Esto lo que está haciendo referencia es de que todas las personas que tengan DPI, si no están inscritos al sistema tributario, si no han realizado esa inscripción como tal, la SAT podrá hacerlo de forma automática. Y esto es lo que preocupa a la gente y donde dice, es que todos van a tener que pagar impuestos. Y no es cierto. Por supuesto que la SAT tiene un interés. Y el interés es tener el control de 100% de las personas para que toda la persona que tenga DPI pueda estar inscrito en el sistema tributario. ¿Y el video que atacaron entonces, consideras que está mal hecho, está mal fundamentada la linda o qué opinas de eso? Mira, Lito, por respeto yo creo que es de muy mala práctica hablar de alguien si el interlocutor no se encuentra presente. Excelente. Considero de que no pudiera extender una opinión porque para eso me gustaría que estuviera presente y lo pudiéramos debatir. Ya vamos a hacer los debates. Ya. Lo que yo sí te puedo decir, y te lo digo con toda la certeza, es de que no hay que desinformar a la gente y que uno como abogado debe basarse en lo que la ley establece. Yo no puedo adelantarme qué va a pasar o qué pretende la SAT o por qué lo quiere hacer. Yo te puedo decir lo que indica la reforma, y lo que indica la reforma es que van a implementar a todas aquellas personas que no están inscritas en la SAT con su número de DPI y cumplió 18 años y no se inscribió, pues que la SAT lo va a hacer de forma automática. Y si esta persona no genera ingresos, si esta persona no tiene alguna actividad comercial, no lo pueden obligar a pagar un impuesto, porque la SAT no puede crear impuestos. El único que puede crear impuestos es el Congreso de la República a través de las leyes y los procesos jurídicamente establecidos. Y también usted no se olvide que en un video lo que uno trata de hacer es informar, no es una asesoría. Entonces, cuando usted tenga una duda, es mejor irse a la ley o buscar más información o ver más videos. Recuérdese que aquí en Guatemala un error y ahí es donde se dan cuenta todos, con un error. Pero hacemos algo bueno y no, nadie felicita. Son contaditos, ¿verdad, Melik? Son contaditos, Melik. Entonces yo creo que lo más importante, y se lo he dicho a la gente a través de las redes sociales, es que no se queden con lo que dice fulano o lo que dice sutano. Ahora tenemos una herramienta muy valiosa que es el internet. Usted ponga ahí acuerdo 31-2024 y usted lea, analice, utilice el raciocinio para poder ver qué es lo que dice y saque sus propias conclusiones. Mientras exista un pueblo ignorante, cualquier desinformación va a crear un revuelo. Tenemos que inculcar el hábito de la lectura, el hábito de la investigación y que juntos como guatemaltecos, sin crear división alguna, sepamos a criterio propio qué es lo que dice la ley. Y por supuesto que si existe alguna circunstancia en donde es violatoria a la Constitución o es violatoria a cualquier derecho, pues que juntos como guatemaltecos nos unamos y exijamos lo que en derecho corresponde. Importante y de acuerdo con lo que dijiste, no dividirnos, ¿verdad? No, que unir criterios y al final tener un buen criterio sobre el tema. Este es el espacio donde puedes dar tus redes sociales, tu número de teléfono, porque la gente, si tiene algún problema de extorsión o otro problema porque te dedicas al tema penal y otras cosas, ¿verdad? Le gustaría contactarte. ¿Nos podrías ahí dar tus redes sociales, cómo apareces y tu número de teléfono? Claro que sí, me pueden buscar. No para extorsión. No para extorsión, pero fíjate que ya me ha pasado, pero tengo un programita ahí que cuando dice extorsión ya solito corta, ya
Y en algunas otras veces son mis clientes y me toca devolverle la llamada. Bueno. Claro que sí, me pueden localizar en mis redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook como @Carlos de León, Carlos con K, Carlos de León 7. Y mi número telefónico es el 51000000. Estamos para servirle en cualquier circunstancia que usted requiera de nuestros servicios, porque recuerde que siempre que exista una discrepancia entre la justicia y el derecho, hay que defender la justicia. Recuerde, siempre al 100. Qué buen número tenés, Lix. Sí, ¿cuántos ceros lleva tu número? 6 ceros. Excelente. 51000000. Qué buenísimo, qué buenísimo. Ya saben, si ustedes quieren contactar a Lick por cualquier tema, aquí en la pantalla les vamos a dejar las redes sociales y el número. Para ir terminando, Lick, algo que quisieras agregar. Yo creo que agradecerte por este espacio, agradecerte por la iniciativa que has tomado, y te le digo sin ánimos de hacerte la barba ni de lustrarte el zapato, pero gracias porque estos espacios son importantes para la población guatemalteca. Muchos quisiéramos hacerlo, pero pocos tenemos la posibilidad de desarrollarlo, y te lo decía antes de iniciar, que me emocionaba ver cómo realizas este tipo de actividad, porque es de valientes hacerlo. Sabes que cualquiera en Guatemala dice, no, aquí no va a funcionar, aquí nadie me va a ver, ¿para qué voy a invertir mi tiempo, mis recursos, mi dinero, si no me va a traer nada a cambio? Pero lo haces con el corazón, con el espíritu, con la forma de ayudar. Seguí adelante, no te detengas, sé que vas a llegar muy grande, y cuando estés allá, en lo más alto y lo más famoso, no te vas a olvidar que fui uno de tus primeros invitados. No, para nada, muy agradecido por esas tus palabras. La verdad que nos llena y nos motiva a seguir adelante. Y usted que nos está viendo, si llegó a este momento, usted ya puede decir, ahora yo sé de extorsiones. Le recuerdo, no olvide suscribirse, darle clic a la campanita y escríbanos para recomendarnos a algún profesional a quien quisiera ver usted sentado acá. No se olvide suscribirse y recuerde decir, ahora yo sé de extorsiones. Hasta la próxima.